La Alianza al Día. El espacio cultural de Radio Francia para Cuenca. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a la Alianza al Día, acá en 104.9 de Radio Francia Internacional desde Cuenca. Les saluda Boris Vanegas. Esta mañana tenemos unos entrevistados muy especiales. Vamos a hablar del Pedregal Azteca, que es parte del patrimonio gastronómico, parte del patrimonio cultural de la historia de Cuenca. Juan Manuel y Pablo Ramos nos acompañan en cabina justamente para conversar un poquito de cómo fueron los inicios del Pedregal, qué es lo que está pasando en este momento. Así que pues vamos a iniciar esta conversación. Juan Manuel, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar sobre qué pasa con la gastronomía mexicana y la cuencana. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Boris? Gracias por la invitación y felicidades por el espacio también. Gracias, Pablo. Y conversemos, Juan Manuel. Si bien es cierto, hay varios, incluso tesis, varias información que se habla de los inicios del Pedregal Azteca en Cuenca hace casi ya 40 años, ¿no? Ya mismo se cumple 40 años. Como para hacer un poquito esa especie de resumen, ¿cómo fueron esos primeros años en Cuenca, en el Pedregal? Sí. Bueno, yo empezaría diciendo que para mí fue una revolución. Una revolución porque fue un cambio bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Aunque yo veníamos con mi esposa y yo con una idea hacia el turismo en general, pero yo siempre he sido muy amante de la comida como buen mexicano y nacionalista. Entonces, fue más allá de nuestras expectativas. Yo tuve una muy buena recepción. Al principio, no fácil, porque los hábitos de la ciudad, ¿no? Del comer, casi todo el mundo se iba a la hora del almuerzo a su casa. Cuenca era mucho más chica. Uh-huh. Y esto fue así como también una sorpresa y algo diferente en Cuenca, ¿no? Porque había muy pocos restaurantes, ¿no? Había pocos restaurantes, un restaurante argentino, 2 argentinos, un restaurante chino que ya no existe. O sea, ya los que te estoy hablando ya no existen, ¿sí? Claro. Y los primeros años no fueron fáciles, justamente por los hábitos de consumo en restaurantes en esa época, ¿no? Yo llegué en el año de 1989, ¿sí? Fue cuando abrimos en febrero, ¿no? Uh-huh. Y imagínate, en la calle, en la Gran Colombia y Padre Aguirre, claro, que está a 2 cuadras del centro, pues decían que estaban muy lejos del centro, eran lejísimos, claro, el centro, ¿no? Entonces era otro Cuenca, ¿no? Era algo muy, muy diferente a lo que es ahora, y fue pues todo un trabajo más que nada de investigación y cultural. ¿Y cómo se plantea el menú? ¿Cómo se plantea qué vamos a ofrecer dentro del Pedregal en esos años? Sí. Bueno, pensé en lo más emblemático de la gastronomía mexicana, ¿no? Te puedo hablar no el mole poblano, que es un plato perteneciente a la época colonial. Uh-huh. Todavía no, porque eso es bastante complejo, eso lo hice muchos años después. Pero sí otros platos, no sé, enchiladas, carne asada y alguna variedad de tacos, ¿no? Que también chiles rellenos, o sea, pimientos rellenos. Entonces, ahí fue un trabajo de investigación también en la selección de los platos, ¿no? Porque la gastronomía mexicana, como aquí, también la gastronomía ecuatoriana, es extensa y muy variada. Entonces, pues obviamente la tendencia era yo quería meter todo, ¿no? Todo, que prueben todo. Pero siempre fue desde el principio la gastronomía en un entorno cultural, como cultura,
la gastronomía como cultura. Entonces eso me fue abriendo las puertas, ¿no? Fue abriendo las puertas, entender, y lo que sí, los primeros años, no, si bien no hubo aceptación, no había mucho el consumo de salir a restaurantes. Entonces sí, los primeros años fue difícil y ya fuimos integrándonos más, sobre todo, y creo yo que casi el 70% de los ingredientes no había aquí. Claro. No había. No sé, empecemos por los chiles, ¿no? Claro. Que para nosotros el chile es fundamental en la preparación y elaboración de los platos. Entonces, bueno, parte de los chiles, el maíz para hacer las tortillas. Entonces, hemos desde ese tiempo investigado, ¿no? Y me iba a Paute, a este lado, a Girón, buscando el maíz propio para hacer las tortillas. Bueno, la masa, que la masa es el producto de la nixtamalización del maíz. Y teniendo la masa de maíz, ya tienes casi el 50% de la comida mexicana, ¿no? Para hacer tortillas, tostadas, etcétera, ¿no? Entonces sí fue un camino duro, difícil, y se fueron, también a través de los años ya se fueron incorporando a Cuenca, en su desarrollo natural, muchos elementos para la gastronomía, y no solamente mexicana, ¿no? Pero yo te puedo decir que no había pimientos, que no había brócoli, ¿sí? Que no había... era rarísimo encontrar hongos, los champiñones, Claro. En fin, te puedo hablar de toda una lista que eso me obligó a restringir un poco el menú de la carta, pero que sí fue suficiente. Ahora, también parte de lo que para mí fue, y empecé con un proceso de investigación muy bonito, era con lo que teníamos ir adaptando, no los sabores, sino los procesos. Ya. Porque es bien diferente, ¿no? Entonces los procesos, cómo los fuimos trabajando y sin perder los sabores tradicionales de México, ¿sí? O sea, siendo fieles a los procesos artesanales y esos sabores medio de pueblo, ¿no? Porque yo tengo una formación técnico en turismo, en donde nos metían todo lo que es turismo, dentro de ello gastronomía. Claro. Pero yo me incliné mucho siempre a la gastronomía popular. Me llevaban desde muy pequeño, la nana de la casa me llevaba a los festivales de su pueblo. Ya. Y ahí fui captando desde muy pequeño estos sabores, olores, texturas de la gastronomía mexicana, ¿no? Juan Manuel, y hablando ya de una mirada global, la gastronomía mexicana es una de las gastronomías más conocidas a nivel del mundo, ¿no? ¿Por qué cree que se dio este boom de la gastronomía mexicana que en rincones inimaginables se conoce, ¿no? Veíamos en lugares de Europa, en países más pequeños, donde hay... En Asia, claro, también, ¿no? donde hacen el domingo de tacos, por ejemplo, más allá de si se respeta o no, pero tienen como la base de hagamos los tacos en ciudades Claro. o en países no tan populares, digamos, ¿no? Ya. Oye, mira, como yo te decía, yo enfoco a la gastronomía como un elemento cultural, fundamentalmente cultural. Y a veces he tenido discusiones. Antes de la pintura, de la filosofía, de la música, Claro. está comer. Y desde ahí ya viene la cuestión cultural, ¿no? Y bueno, se complementa también siempre la comida, en este caso alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de lo inseparable del tequila, ¿no? Claro. También. Ahora, México, por su nacionalismo y su historia, Ujú. ¿sí? Después de la Revolución Mexicana, hubo una como mirada y una
un rescate a todo lo popular, a todo lo indigenismo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, muy claramente en la pintura. Claro. Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera tiene toda una visión indigenista con sus grandes murales, y la comida juega un papel importantísimo en toda la acción plástica de Rivera, de Frida Kahlo, de Tamayo, de todos ellos, ¿no? Entonces, va paralelamente también el desarrollo y la difusión a nivel internacional, pero también de apropiarse el Estado, ¿sí? Un Estado nacionalista muy fuerte, casi totalitario, y un partido de masas, como lo fue el PRI, que duró 70 años en el poder, pero siempre muy cercano de la cuestión popular. Entonces se impulsó mucho la gastronomía paralela al turismo. Eso fue muy importante. Hay un dato, cuando yo vine en el 89, yo me traje bastante bibliografía de la Secretaría de Turismo de México. Ya. Allá se llaman secretarías, no ministerios. En el 89 ya había una secretaría impresionante, o sea, que difundía todo lo mexicano y toda la cultura, y a través de sus agregadurías culturales en los consulados, etcétera, etcétera, ¿no? Y el dato es que el presupuesto el presupuesto para difundir la cultura mexicana, el presupuesto para difundir a través del Ministerio de Turismo, era más alto que el presupuesto nacional de Ecuador. Solamente el de un ministerio. Claro. El Ministerio de Turismo era más alto que todo el presupuesto nacional. Y dentro de eso va la cuestión. Ahora, también tiene mucha importancia la relación turismo, cultura y arqueología, ¿sí? Entonces la arqueología, la antropología, o sea, hay mucho interés por el Estado en la cuestión del pueblo, del campesinado, en general de los diferentes pueblos. Ahorita, por ejemplo, tenemos los pueblos mágicos, pero un pueblo mágico, que es un concepto de ir mejorando los diferentes pueblos con características arquitectónicas interesantes, sus mercados. Entonces se hace mucho énfasis en la comida, ¿no? Entonces siempre ha ido de la mano turismo con comida, ¿no? Y esto creó más el impulso y pues también la relación con las empresas turísticas, ¿no? La relación con las empresas turísticas de dar facilidades para que se desarrolle la gastronomía, ¿no? Ahora, te puedo decir que en América Latina y está, bueno, ya la gastronomía mexicana en el 2011 ya es nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿sí? Y ahí interviene mucho el Estado y la empresa privada, ¿no? Algo similar pasa con Perú. Con Perú, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, Perú tiene un desarrollo gastronómico increíble, ¿no? En donde primero el Estado se preocupa y relaciona turismo con gastronomía y obviamente hotelería, etcétera, pero le da mucho énfasis y tiene mucha riqueza gastronómica, ¿no? Entonces, no creo que haya llegado al nivel de patrimonio cultural de la humanidad, sino patrimonio nacional. Yo estuve el año pasado, estuve en Perú, en Lima, y bueno, conocí varios restaurantes, entre ellos los de Gastón Acurio, y Astrid y Gastón, creo que sí. Pero, y es eso, ¿no? Ahora, es imposible separar. Por ejemplo, la época de oro de
de México, del cine mexicano. Del cine mexicano, claro. Sí. Si tú ves el cine mexicano en un buen porcentaje en la época de oro, es a través de la música ranchera y de la comida y de las cantinas y de Claro. todo por acá y sírveme la otra. La conexión con España. La cultura viva, ¿no? Exacto, Claro. la cultura viva, ¿no? Sí, sí. Entonces, es más o menos lo Claro. que te podría decir en términos generales, ¿no? Sí. ¿Y cuándo Pablo se involucra directamente en el Pedregal? Porque claro, tú creces ya con todo lo que se venía, para ti es habitual todo tu entorno, pero ¿cuándo te diste cuenta que dices, bueno, esto ya lo vamos a tomar Claro. ya como en serio? La integración, bueno, como dices, fue bastante natural Ujú, claro, y obvia, porque Obvio, pues, claro. éramos los niños que crecimos en restaurante, mi hermano y yo, ¿no? Pero desde la adolescencia hubo, de mi parte, Ujú. en la parte más operativa, siempre unas ganas de colaborar. ya. La parte de comunicación, desde que empecé a estudiar en la universidad, para todo el tema de diseño gráfico, comunicación y todo, y decoración, toda la parte estética y de comunicación, desde que tengo 20 años, no sé, desde mi época de universidad. Y en la parte ya administrativa y de gestión, más o menos son unos 10 años desde que Pedregal cambió de local. Ujú. Porque antes estaba en Santo Domingo y Claro. ahora está por San Sebastián. Y desde ahí fue un involucramiento total, desde la parte de diseño y arquitectura y las propuestas de nuevos menús y nuevas gestiones, como de esta nueva etapa del Pedregal que fue desde 2014. digamos. ¿Cómo fue? Juan Manuel nos decía, la gente al inicio nos decía que el Pedregal estaba muy lejos del centro, ¿no? En la Casa Azul, Sí. que estaba a 2 cuadras y media del Parque Calderón. Y luego cuando deciden mudarse, cuando deciden irse a San Sebastián, ¿cómo fue ese cambio? Sí. Lo pensamos mucho. Lo pensamos mucho porque desde el punto de vista del mercado, el mercado es celoso, ¿no? El mercado hay que tener mucho cuidado, sobre todo, aunque nosotros dimos el salto, ya bien consolidado, ¿no? O sea, Claro, estuvimos claro. 25 años en Santo Domingo. Y aquí entramos nuevamente a la cuestión cultural. Le dimos bastante fuerza a la Casa Azul. La Casa Azul, que no era mía, sino de la familia Carballo, de Claudio Carballo, que es pariente político de mi esposa, en paz descanse. La casa, ellos muy preocupados, los Carballo trabajaban mucho porque son así como un clan, y que trabajaban mucho en las casas que compraban y en restaurar. Y la Casa Azul tuvo el premio Vargas, bueno, un primer premio de la primera casa restaurada en el centro histórico. Ya. Entonces le dimos mucho, y te digo le dimos porque yo trabajé bastantísimo, porque la casa es inmensa, y bueno, hacíamos exposiciones, también venía la Embajada de México, el consulado, trajimos exposiciones de Cuevas, de Nierman, de algunas cosas de Frida. Entonces hubo un buen movimiento cultural, ¿sí? Entonces eso como que fue medio atrayendo, como que el Pedregal colaboró a que la zona comercial no se quedara en la Padre Aguirre, sino que se fuera hasta la General Torres, por ejemplo. Claro. Medio creciendo. Y bueno, entre esos otros locales, hoteles y yo, ¿no? Ahora, le dimos mucho ímpetu a la acción cultural y lo que creo que fue una etapa también muy interesante de despegue cuando se formó el primer grupo de mariachis en Cuenca, que yo lo formé, ¿sí? Cuando me invitaban a participar en el Oro Verde o en el Hotel Dorado o en Oxupud, que íbamos a hacer banquetes mexicanos, pues me pedían mariachis, ¿no? No, pero no tengo. Entonces una vez se me ocurre traerme unos mariachis de Quito. Ya. Bueno, me salió en un ojo de la cara, carísimo, pero yo no quería perder a mis clientes. Entonces ahí fue cuando se me prende el foco
Y digo, no, formemos un grupo, ¿no? Ahora, yo no soy músico, pero tengo buen oído y toda la vida he oído mariachis, ¿no? Entonces me fui cuando estaba al Conservatorio de Música, cuando estaba este señor Castelví. Ujú. Él era director del conservatorio. Hablé con él, una gente excelente, muy buena gente, y le planteo que me dé chance, que me dé permiso de convocar a los estudiantes para formar un grupo de mariachis. Y yo les daba un contrato de 2 años. Ya. Y les daba los uniformes, o sea, de charro mexicano, de mariachi. Claro. Bueno, dice, sí, cómo no, vaya. Bueno, lanzo la convocatoria y fue un éxito. Y maestros y alumnos. Total, ahí se formó el grupo Mariachi Internacional México. ¿Sí? Y de ahí tuvimos un boom, Claro. como de 5 años, ¿no? Donde había concursos y canciones, todo. Entonces eso fue muy, muy importante. Ahora, tú decías, ya cuando vimos que estábamos bien consolidados, vimos la necesidad, pues de ya no pagar arriendo, porque ya se convirtió, fue muy famosa la Casa Azul y por lo tanto, pues empezaron a subir el arriendo, ¿no? Entonces compramos una casita, la que está ahora en Esteves de Toral, la restauramos y vimos el cambio, ¿no? Teníamos temor a que la gente lo viera muy lejos, acostumbrados a una cierta zona, pero bueno, ya poco a poco fuimos haciendo publicidad, difundiendo nuestra nueva dirección y está muy bien. Además la decoramos precioso, creo yo, Pablo y Carlos Espinosa, el Conejo. Entonces esa fue un poco la historia del cambio, ¿no? Pablo, ¿y cómo crees que suma el contexto comercial y gastronómico que ahora tiene San Sebastián? Porque es sorprendente el cambio en los últimos años, porque esto no venía desde hace poco nada más, Claro, ¿no? sí. Tienes una cervecería, tienes ya un montón de cosas alrededor. ¿Cómo crees que sumó el Pedregal Azteca a que todo esto se vaya consolidando? Creo que también fue en una época que a nivel global, ya Ajá. hablando global, porque Claro. hace 15 años, y había esa necesidad de habitar el centro, Ujú. las partes periféricas del Parque Calderón, entonces ya había ahí, y el museo también estaba ahí, Claro. también el Vado, por un lado, con movida cultural, algunas galerías un poco más alternativas, también ya había hostales, como nuestros vecinos, la Posada del Ángel y el Manjare empezaron ahí. Entonces fue algo como natural esa necesidad de, creo que en Cuenca, primero de retomar el centro, que ya no sea solo ir al centro para cuestiones logísticas o de compras, sino de disfrute, y también con este nuevo hábito que antes no había, ¿no? Como el tema de la gastronomía, de salir a tomar algo, creo que fue el boom y logramos conectar con eso, y el Pedregal sumó para que esa zona sea lo que es ahora, una zona que sigue sintiéndose centro, no comercial, no ese centro agobiante, un poco las afueras, pero que tiene cosas de especialidad. Claro. Entonces, fue como a la par, ¿no? Entonces, fue una decisión buena que, entiendo, de una manera orgánica, fuimos viendo esa necesidad de salir del centro, pero estar en el centro. Y también fue importante el tema del tranvía, porque el centro se paralizó, entonces empezaron a haber alternativas a los costados del centro. Claro. En este caso, o para el sector que mirábamos o que estaba con nosotros, se fue hacia San Sebastián, a otro tipo de comercio, hacia San Blas o hacia la Calle Larga, por ejemplo. Fue como un momento coyuntural, digamos, pero creo que funcionó. Sin embargo, para las generaciones, Pedregal tiene 4 generaciones que van de clientes, fue un poco duro para las primeras, Ujú. pero creo que sí cambió el chip también para que sea una nueva etapa en esta ola de bares y restaurantes, ¿no? Y de comida internacional, de foodies, de pensar en la gastronomía como parte de la vida y el disfrute de las personas, no solo como para celebraciones, sino de cualquier día, digamos, así rápido. Claro. Además es muy cosmopolita, si se quiere el término, es la zona, ¿no? Porque tienes
lugares asiáticos, tienes lugares diferentes, como cosas chiquititas, ¿no? Que por ahí aparecen, que emergen, que es interesante, ¿no? Que se va diversificando un poco. Claro. Eso es lo lindo de este barrio, y creo que es a lo que debería también apuntar estos proyectos de crecimiento turístico, que tengan barrios o zonas con identidad, como tú dices, ¿no? Hay un mexicano, hay un italiano, hay una de pan de masa madre, una cafetería de especialidad, o un lugarcito donde están retomando el tema de las humitas, del convento, la señora que vende en la tienda choclo, las fundas de choclo, los helados. El mercado el claro. 3 de noviembre, con todo lo que hay de gastronomía popular. Y es muy interesante. Sin embargo, creo que hay una visión a algo más de crecimiento, perdiendo esa identidad de barrio, que creo que es lo que Cuenca tiene para largo, ¿no? Y que debería reforzarse. Por un tema de tiempo voy a ser bastante injusto. Me gustaría que la entrevista sea más extensa. Cuéntame, Pablo, ¿cómo está ahorita el Pedregal? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo en este momento? El Pedregal, bueno, desde este cambio, que ya son años, pero serán los últimos 6 años y post pandemia, tiene la intención de, primero, mantener una gastronomía auténtica mexicana, y de que sea un local con identidad, y no perder que sea un restaurante familiar. Sí, no es la intención que sea un lugar masificado, o que sea un lugar uno más de comida mexicana, sino donde vos puedes ir a probar la auténtica gastronomía mexicana, que es lo que nos importa. Sí, todo lo que va de lado suma, pero la gastronomía sobre todas las cosas. Y también algo que es importante, que hemos estado haciendo, es mover el tema cultural, el tema de la música, y tenemos un rooftop, una terraza, que es la Cantina del Hueso, en donde también hemos ido haciendo un tema de invitando a gente para mostrar música, con coctelería y nuevas cosas mexicanas, pero que ya son un poco más eclécticas o más universales, ¿no? Entonces ese es el proyecto que tenemos, fieles a eso, pues como la comida lo primero, la comida y la bebida, el bar mexicano, la cocina mexicana, la música, y también el tema de eventos o fiestas mexicanas o eventos mexicanos privados, que tenemos un espacio perfecto para eso, o también para eventos privados en casa, que tenemos también nuestros tacos móviles, digamos. Es un poco las áreas que manejamos y donde queremos reforzar, o estamos todo el tiempo trabajando para que no se pierda esa esencia, no digo del Pedregal, sino esencia familiar, ¿sí? Claro. O sea, esa esencia e identidad que vemos que la gastronomía está un poco perdiendo y haciéndose muy homogénea y perdiendo esos lugares con su propia identidad, y sobre todo sin perder el foco a la comida, ¿no? A la buena gastronomía, que Totalmente. Es lo que nos interesa. ¿Y qué se siente, Juan Manuel, cuando llegan al Pedregal familias enteras, donde llega el abuelo, el papá, el hijo, y dice, bueno, yo conocí el Pedregal desde la Casa Azul, desde mucho antes, y por ahí conversan? ¿Cómo se siente esa responsabilidad, esa alegría de decir, bueno, hay 2, 3, 4 generaciones en este momento en esta mesa comiendo, ¿no? Y que están hablando del Pedregal? Claro. Oye, tocas un punto muy importante a nivel así de satisfacción, de saber primero que son ya 4 generaciones ya que vienen, y que desde los abuelos, ¿no? Claro. Y conversan y me dicen, pero Juan Manuel, tantos años, sigue estando los mismos sabores, sigue la misma atención, es perfecto, todo. O sea, yo me siento muy satisfecho, sobre todo porque sabemos que fue todo un trabajo permanente, y que hemos sido parte de Cuenca, ¿no? Hemos sido parte del desarrollo de Cuenca, por un lado empresarial, y también de su riqueza gastronómica, ¿no? Tú hace rato hablabas de lo cosmopolita, ¿no? Y ahí tenemos que ver y contemplar el factor turismo, ¿no? Claro. O sea, hay una oleada primero así como de los que le llaman los jubilados, los expats, claro. Los expats, en donde al principio había una confusión sobre
pensamos que eran turistas. No. No, claro. Sino ellos vienen con un presupuesto determinado, con sus pensiones, con sus cosas, pero sí enriquece culturalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hace que sea más exigente la atención, la necesidad del aprendizaje del idioma, del inglés, etcétera, y se empieza a mover un poco la Fundación de Turismo, ¿no? Ujú. Que ha tenido primero era pues así como amor al arte de la doña Gladys Eljuri, y yo me acuerdo que era Vituris, no había Ministerio de Turismo. Por cierto que ahora se está moviendo también la Fundación de Turismo del municipio. Ujú. Entonces eso ha sido importante, o sea, el turismo. Y obviamente nosotros estamos ya en esa, como parte de los cimientos, pero que seguimos creciendo, ¿no? Sí. Ahora, hace rato tocabas el tema y hablando de la acción de la metrópoli o cosmopolita. A mi entender, ha habido un boom Ujú. en la gastronomía actual, cuencana, pero es desproporcional al mercado, porque hay un exceso de oferta. Ya. ¿Sí? Entonces se ha perdido mucho el equilibrio de oferta-demanda, ¿sí? Entonces, bueno, hay restaurantes que abren también sin mucho conocimiento administrativo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en este caso, lo que decía Pablo hace rato, pues tú ya puedes conseguir las tortillas mexicanas en el Supermaxi, bueno, hablemos, o un supermercado. Pero hay de tortillas a tortillas y no todo es pues una tortilla y métele lo que sea. Sino, Claro. no hay ese trabajo, no es una verdadera cocina mexicana, ¿no? Ahora, ha jugado un papel importante en las escuelas de gastronomía, ¿sí? Y yo te hablo porque yo fui profesor en San Isidro Ujú. y he sido profesor ocasional y conferencista en la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, ¿sí? Entonces, ha habido ya unas 2 generaciones, yo sí creo, han sido ya unas 2, de chicos, chicas, de estos nuevos estudiantes que salen pues, con toda una gana de tener sus empresas, claro, y todo. Aunque no sepan, o si no, papi les paga, ¿no? Papi les pone todo, y muchos chocan y se van de bruces, porque no es sencillo. O sea, el hecho de que vean a Juan Manuel o a Pablo a veces, como decía Pablo, arriba en la terraza poniendo música y todo, pero pues esa es parte del trabajo, pues no es de que sea siempre la fiesta o que me vean a mí tomándome una cerveza, conversando con alguien, pero todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Entonces, como que se ha visto así como, no, la gastronomía, los restaurantes son la salvación, ya, pongo mi restaurante y va, ¿no? Entonces hay mucha exceso, hay mucha oferta de restaurantes y no todos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se abre. Entonces, eso desequilibra un poco el mercado y yo sí creo, no sé cómo, pero sí se debe regular medio, a lo mejor detener de alguna manera, como lo han hecho algunos países, digamos, el exceso de egresados de gastronomía, porque luego no tienen trabajo. Y por otro lado también el turismo, ¿no? Ujú. O sea, bueno, ya es otro tema, ¿no? O no todos pueden ser emprendedores también, porque capaz se necesita gente Claro. trabajando en cocina, trabajando en las diferentes áreas del tema gastronómico, pero no todos pueden tener su propio restaurante. Exacto. Lamentablemente es así, no es la realidad. Exacto, eso es importante, ¿no? Ahora, de ese lado, nosotros también tenemos convenios, por ejemplo, con San Isidro, con la estatal, en de que van a hacer sus prácticas, van a hacer su fin de año, hacen sus prácticas finales, y eso también nos ayuda. Y esto va un poco a lo que tú decías, ¿no? Que también se dan cuenta de que no nada más es llegar y ya voy a ser el dueño o el administrador, Claro. sino hay que trabajar, hay que aprender, hay que empezar desde abajo. Y muchos
muchos se han quedado ahí, Sí. los estudiantes, Sí, sí, sí. ¿no? Claro. En la cocina y todo, aunque tenemos nuestras bases, nuestras cocineras ecuatorianas fijas ya, ¿no? Pablo, en la parte final creo que Ujú. vamos a invitarles otra vez, por favor. Esta es su casa y la conversación, como les digo, se nos va a quedar cortos. Pero en la parte final, que se sientan a ver el futuro del Pedregal con toda la historia que acabamos de conversar con Juan Manuel, contigo mismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ustedes lo ven al Pedregal en unos años? Justo es un momento en el que estamos viendo eso por varios factores y creo que lo que está pasando en el mundo en general te hace pensar más las cosas a futuro. Claro. Sin embargo, creo que nuestras metas son claras, ¿no? Es nuestra forma de vida, Ujú. nuestro trabajo, tanto mío como de mi papá y de la familia y de 10 familias por muchos años. Mientras eso se pueda hacer sin perder la honestidad a la gastronomía y a los valores que creo que se demuestran en esta microempresa, pues seguimos, pero sobre todo que no hay que perder el disfrute y Claro. la palabra puede ser fuerte, pero el prostituirse para que siga a flote, pues nosotros seguiremos otros 50 años. Sí, o mi Claro. hija podrá seguir. Entonces esas metas tenemos muy claras, o ese legado, sí, que esto no quiere decir que no haya cambios y adaptaciones al momento, que los vamos logrando, pero dentro de ese deseo de mantener las cosas con calidad y proporcionales, que es lo que decía mi papá, al contexto de Cuenca, ¿no? Porque Claro. queremos crecer y estar en local de 100 mesas y 100 meseros, que da igual estar en Miami, en Cuenca, no. Mantener ese espacio, ese rincón donde llegas y te sientes a oír un vinilo con amigos y comer los mejores tacos. Creemos que puede ser y que es un modelo de negocio que está faltando ahora y se está yendo por otro lado. Entonces ese es un poco lo que buscamos. La calidad y lo bueno no siempre es lo más grande. Exactamente. Sí, eso es como lo que queremos con el Pedregal. O a veces crecer también puede ahí, como bien lo dices, perder un poco la calidad de ciertas cosas. Exacto, Claro. entonces eso es un poco lo que queremos. Dos cosas de lo que están hablando. ¿Sabes qué? Tuvimos la experiencia de estar en dos malls. El primero, el Millennium, Ujú. con otro nombre que se llamaba Los Chilangos. En la Remigio y en el Millennium. Pero ahí justamente fue cuando tuvimos una reflexión de que no expandirse, ¿no? Sino concentrarse más. Concentrarse en lo que se tiene y no abrirse. ¿Sí? Esa es la primera cosa y yo creo que es un poco lo que Pablo está diciendo. Ahora, es muy importante el cambio que tuvimos porque ya de unos 7 años a la fecha hicimos una reestructuración de la empresa. Y establecimos, digamos, ya con mucha claridad las funciones de cada quien, ¿no? Entonces Pablo quedó a cargo, es gerente general, yo soy el presidente, que de hecho es un nombre no honorífico, porque también tengo una compensación, pero yo ya no estoy mucho tiempo, ¿no? A mí me gusta ir 2 veces justamente para lo que tú decías, conversar con los clientes, Claro, de todo ello, ¿no? Entonces, también en estos últimos 10 años yo creo que la participación de Pablo ha sido fundamental. Y porque es una cuestión de generaciones. ¿Sí? O sea, él ya trae una visión no diferente, pero viene con esa energía, con ese ñeque, con ese trabajo de continuar y con ideas también mucho más, pues más actualizadas, ¿no? Queramos o no, pues yo fundé, hice, torné, pero también pues ya tengo 80 años, ¿no? O sea, en cambio no es como la energía de 45 años. Claro. Entonces eso es también muy importante, el relevo generacional, ¿no? Es fundamental, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha quedado cortísimo. Pablo, gracias también. Gracias. Como les digo, esta es su casa, por favor, regresen
siempre, cada vez que lo necesitan, nos sentamos, conversamos otra vez. Se nos quedó un montón de preguntas en el papel, pero bueno, ojalá tengamos una segunda parte. Gracias por su generosidad, por conversar y contarnos toda esta historia. Amigos y amigas, nos despedimos. Recuerden que pueden escuchar el reprise a las 17 horas y también en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Radio Francia Internacional desde Cuenca en el 104.9 de la FM.